Hola, amigos. En este vídeo traeremos información sobre el concepto de vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vida eterna. El concepto de vida eterna y eternidad es todavía algo complejo de entender debido a que nuestra interpretación de las cosas, sean cuales sean, se basa siempre en una visión temporal y espacial. Sin embargo, la eternidad misma se pierde en el tiempo, por lo que se necesita una evaluación atemporal. De igual forma, el concepto de infinito se pierde en el propio espacio, hasta el punto de considerar que dos rectas paralelas se encuentran en el infinito. El tiempo y el espacio aún se vuelven más complejos, o más simples, según el punto de vista, cuando son analizados por la teoría de la relatividad. El tiempo y el espacio llegaron a ser considerados de una manera completamente diferente a como se solía pensar, no son entidades fijas y constantes, sino que dependen de lo que se llama un observador, es decir, depende de cómo se realizan las mediciones, de lo que se considera la referencia. Cuando comenzamos a considerar el tiempo como dependiente del marco de referencia, el concepto de eternidad como siempre y para siempre, también necesita ser revisado. Considerando la concepción espírita de que el encarnado es una combinación de espíritu y cuerpo material, una aparente dualidad, en el análisis de la cuestión del tiempo, será siempre necesario definir, en primer lugar, la referencia espíritu o cuerpo. El espíritu, como cuerpo, está sujeto a la acción del tiempo como comúnmente se le conoce. Teniendo en cuenta la ocurrencia de la muerte como ausencia total de actividad consciente en el cuerpo, no se puede hablar de eternidad tomando como base el promedio de vida de los seres humanos. El término, actividad consciente, se usó aquí para distinguirla de la descomposición natural del cuerpo después de la muerte, ya que ésta sigue siendo un tipo de actividad. Sin embargo, al considerar al espíritu como un ser inteligente, creación de Dios, el marco sufre una profunda alteración, sin paralelo con la ciencia académica, por tanto, un análisis temporal ya no es válido. En este mismo contexto, surge naturalmente otra duda al analizar la existencia eterna. Si no hay muerte para el espíritu, tampoco puede haber vida, porque la vida es lo contrario de la muerte, sin una no hay otra. En otras palabras, para quien no conoce la muerte, el estado en el que se encuentra es único, el de la existencia. La terminología tan utilizada de que el espíritu es inmortal también provoca cierta dificultad de comprensión, independientemente de la ilusión de aclarar, porque algo solo puede considerarse inmortal cuando se opone a lo mortal. Así, como no hay espíritu mortal, tampoco puede haber espíritu inmortal. Estas afirmaciones son subterfugios para tratar de explicar la existencia del espíritu desde una perspectiva temporal. Siempre te encontrarás con errores cuando intentes explicar algo usando las características de otra cosa. En resumen, es costumbre tratar de encontrar explicaciones y comprensiones relacionadas con el espíritu como ser inteligente, creación de Dios, utilizando los parámetros del espíritu como cuerpo. Este procedimiento dificulta que el individuo se reconozca como un ser que no vive, pero que existe. Este enfoque tiende a conducir a la comprensión de la esencia espiritual misma, que es la de la existencia misma y con la que no hay comparación posible. Las preguntas 153 y 153 del Libro de los Espíritus 1 demuestran la dificultad de explicar algo sin la conceptualización básica disponible, ya que vale la pena recordar que la teoría de la relatividad surgió recién en el siglo XX. En la pregunta 153 tenemos 153. ¿En qué sentido debe entenderse la vida eterna? La vida del espíritu es eterna, la del cuerpo es transitoria y fugaz. Cuando el cuerpo muere, el alma retoma la vida eterna. Esta respuesta, cuando se analiza en detalle, demuestra, en la primera parte,
la distinción entre los estados en que el espíritu puede encontrarse, desencarnado y encarnado, presentando dos condiciones de vida. La segunda parte, a su vez, lleva a la idea de que, al encarnar, el espíritu deja, por así decirlo, la condición de vida eterna para entrar en la condición de vida transitoria. Habría, por tanto, dos formas de vida. La vida eterna, bajo esta luz, puede interpretarse como teniendo la idea de recurrencia y no de continuidad infinita. Kardec, ante esta respuesta, busca instaurar la vida eterna, con el sesgo de la continuidad, no de la recurrencia. En ese intento, Kardec se pregunta si la vida eterna no sería la de los espíritus puros, es decir, aquellos que ya no saldrían de esta condición. Cuando los espíritus aclaran que esto sería, más bien, la felicidad eterna, como se puede ver en la pregunta que se transcribe a continuación. A. ¿No sería más exacto llamar vida eterna a la de los espíritus puros, a los que, habiendo llegado a la perfección, no están sujetos a otra prueba? Esto es más bien felicidad eterna. Pero esto es cuestión de palabras. Llámense las cosas como quieran, siempre que se entiendan. Es claro, pues, que los espíritus responsables de la codificación se refieren a dos formas de vida, la eterna y la corporal, refiriéndose al cambio de estado del espíritu, desencarnado o encarnado. El espíritu, por tanto, existe independientemente del estado en que se encuentre. Así, ante un concepto complejo como este, muchas veces las palabras resultan insuficientes para transmitir lo que se desea, dejando el ejercicio mental para su comprensión a quien recibe la información. Lo importante, sin embargo, no son las denominaciones, sino la correcta comprensión del concepto.